el futuro es tecnología y cada vez va a haber más interfaces y más aplicaciones y más cosas. Y siempre va a hacer falta diseñadores que estén ahí pensando en qué es lo mejor para la persona. Estoy hoy con Martín Eisen, Product Manager y especialista en UI UX Design en Cachea. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aaron? ¿Todo bien vos? Muy bien. Empezamos con la primera pregunta. Tu trayectoria en tech no fue muy lineal. ¿Nos podrías contar cómo pasaste desde la secundaria a lo que haces ahora? Yo terminé la secundaria y empecé a estudiar la carrera que se llama Diseño de Imagen y Sonido. Y ya ahí ya empecé a trabajar en todo lo que era el medio audiovisual, en una productora donde estuve 6, 7 años haciendo más que nada edición de videos. No estaba muy a gusto con lo que hacía, me parecía muy aburrido. Se me ocurrió que quizás podía empezar a estudiar otra cosa. Lo que yo quería era estar en un ámbito donde fuera fácil cambiarme de trabajo de un lugar a otro. Y empecé a estudiar programación, empecé a estudiar frontend, nada, lo clásico de HTML, CSS, JavaScript. Y me gustaba porque me gustaban todas las cuestiones lógicas, pero a la vez decía yo, 8 horas escribiendo en esta pantalla azul con letras de colores, me parece un poco mucho, no sé si voy a aguantar. Y entonces me junté con un amigo que está muy metido en el ámbito de tecnología y él me dijo, pero vos pensaste en estudiar UX y yo le dije, no sé ni qué es UX. Me dijo, UX es User Experience, es la disciplina que se encarga de diseñar que, que una aplicación o un programa sea fácil de usar, que sea entendible. Y es un puesto de diseño, con lo cual vos ya sabés mucho de diseño porque vos ya sos diseñador. No tenés que programar y ahora está muy de moda y hay un montón de trabajo de eso. Y entonces me puse a investigar un poco más, me pareció muy interesante, me pareció que yo también, yo trabajaba y usaba distintos programas, ¿no? Usaba Premiere para editar y After Effects para hacer motion graphics y Photoshop para editar fotos. Y yo veía que en los tres programas vos querías duplicar un layer y en los tres hacía de formas distintas, ¿viste? Y decía, ¿cómo puede ser que si es la misma empresa se haga de tres formas distintas? Pero más allá de eso, me parecía que siempre había uno donde hacer esa acción era muy fácil y en los otros dos era difícil o rara. Entonces, yo ahí sin saberlo estaba analizando el UX de distintas herramientas, ¿no? Diciendo, estos lo hacen así, estos lo hacen así. Me interesó mucho el UX, me puse a estudiar por mi cuenta. Fue la primera vez que estudiaba autodidacta. Mi recorrido fue al principio buscar cuáles eran los libros más importantes de la disciplina y ponerme a leer libros. Y después de leerme, así como los libros más, no sé, el top 5 que todo el mundo recomendaba, dije, bueno, voy a hacer un curso. Hice el curso. Y cuando ya en el curso sentí que todo se empezaba como a repetir y que ya estaba como dándole vueltas sobre lo mismo, dije, bueno, ya estoy como para hacer una pasantía. Y ese fue el momento como más difícil porque era como saltar al vacío y cambiar de carrera. Pero bueno, tuve la oportunidad de ir a Israel a trabajar haciendo una pasantía. Sabía que en Israel, como ellos son líderes en tecnología, me iba a dar como un buen comienzo en el ámbito y que si yo volvía a Argentina con esa experiencia, eso me iba a ayudar mucho. Y bueno, tuve mi primera experiencia ahí en una empresa de desarrollo web que hacían mucho de páginas para cuestiones gubernamentales. Entonces, mi primer trabajo fue hacer el mapa interactivo de una ciudad. Estaba con gente muy generosa conmigo y que me acompañaba mucho y me enseñaba. Y también me dio la tranquilidad de que todo lo que yo había aprendido podía hablarlo con ellos y tenía sentido, ¿no? Las cosas que yo les decía, ellos lo entendían y me respondían y yo los entendía. Entonces dije, bueno, ok, hablamos el mismo lenguaje. No estuvo tan mal todo lo que estudié, porque yo he estudiado todo autodidacta. Entonces, después de eso volví a Argentina, empecé a trabajar en una consultora. Estuve como diseñador UX durante un año y medio. Esa fue mi primera experiencia profesional profesional. Empecé a hacer después trabajo de manager para proyectos con Estados Unidos, porque bueno, yo hablaba bien inglés y después de eso siempre seguí trabajando en el mundo de UX. Pasé por una startup de e-learning y después ahora estoy en Callea, que es un Buy Now, Pay Later. Quería hablar un poco más de tu experiencia ser autodidacto.
¿Pensás que tu roadmap es uno bueno para replicar o cómo harías vos si tuvieses que empezar ahora otra vez sabiendo todo lo que ahora sabes? No, yo creo que el recorrido que hizo estuvo bien. Yo veo que hay un montón de cursos, que algunos son mejores, pero me parece que en general los cursos son un poco superficiales y que a veces eh, leer el libro cuesta más porque hay que sentarse y leerlo y muchos son muy técnicos y es más aburrido, pero al final del día los libros son los que trabajan de manera más técnica y que van más en profundidad. Y también si ese libro está en el top 5 de los libros más recomendados de UX, es porque lo leyeron miles y millones de personas y que leen muchos libros y que dijeron, che, este libro condensa muy bien toda esta información, entonces tiene como una curaduría de miles y miles de diseñadores, que un curso no. Que el curso también está bueno y quizás en el curso lo que se puede aprovechar es que hay un profesor y hacerle preguntas y esos profesores tienen una experiencia en el día a día, entonces yo creo que haría como un mix, ¿no? Aprender de los libros las bases, ¿no? Que es el UX, que es el Design Thinking, que es Agile, eh, que es Lean, y con todo eso ir a un curso y hacer ejercicios que te los corrijan, hacerle preguntas a un profesor, che, y en la vida real esto se hace así, esto no se hace así. Y también lo que recomiendo mucho para el principio es em, no empezar a trabajar en una empresa donde seas el único diseñador, ¿no? Porque ahí vas a estar eh, rodeado de lobos, ¿no? Que son los desarrolladores y las personas de negocio, y te van a mirar a vos y te van a decir, quiero pantallas, quiero flujos, y los quiero ya, y quiero ganar plata, y este te va a decir, y yo quiero que esto se pueda hacer técnicamente, y vos vas a estar como trabajando para los lobos. Y me parece que cuando uno está en un equipo de UX, tenés un referente que te cuida un poco más y que te encamina, te dice, esto vamos a hacerlo así, esto vamos a hacerlo así. A los lobos vamos a frenarlos un poco y les vamos a decir, mira, antes de hacer esto vamos a hacer un poquito de research para entender bien el problema. O si no hay tiempo de hacer research, vamos a hacer un workshop donde dialoguemos entre todos de qué es lo que queremos. Como primer paso, te va a ayudar a formarte bien, porque si no el riesgo es que vos termines siendo como una persona que entrega pantallas, que es el gran riesgo de UX siempre. Entonces, ¿cómo podés saber después de aprender con estos libros y cursos, cómo sabes que estás listo para unirte a un equipo para poder ayudar a proyectos en UI UX? No sé, en mi caso yo me di cuenta porque sentía que los temas se repetían, ¿viste? Quizás lo que está bueno de los cursos también es hacer cosas prácticas, ¿no? Hacer una aplicación, un flujo, eh, un ejercicio que te permita como usar el Figma y mostrarle a alguien y dialogar y tener toda la experiencia. También me parece que para meterse en el mundo de UX, creo que ayuda mucho tener una experiencia de diseño gráfico o de diseño industrial o incluso de diseño audiovisual. De algún tipo de diseño creo que ayuda porque si vos estudias solo UX es como que va muy a lo que es UX, pero cuando estudias diseño entendés como otras formas de pensar también, que es como, bueno, eh, el trabajo iterativo y cómo es, yo hago un diseño pero se lo muestro a alguien y me hace una devolución y vuelvo y lo rehago y toda esa experiencia me parece que quizás puedes tenerla en otras carreras que no son UX, pero que te va a servir como profesional. Quería también hablar un poco de lo que significa ser UI UX diseñador y cómo es un día típico en tu trabajo y cómo fue cambiando esto con cómo cambiaron tus responsabilidades a medida que avanzaste en tu carrera. Primero que nada, quiero hacer como una distinción, ¿no? Porque viste UI, UX y JAI es como lo más común de cómo se dice en la industria, pero para mí quedó dicho así y ya nos acostumbramos, pero yo solo quiero poner un asterisco, ¿no? UX es User Experience y es como toda la disciplina que engloba un montón de otras eh, subdisciplinas. A lo que se le dice UX en realidad es Interaction Design, que es entender de una, si vamos a hacer una aplicación,
cuál es la arquitectura de información, ¿no? Cómo vamos a poner la navegación, cómo son las categorías, si ponemos un buscador o si ya ponemos banners haciendo publicidades. Toda esa arquitectura como el esqueleto es Interaction Design. Y también a la hora de hacer un flujo, por ejemplo, un flujo de una transferencia, es, bueno, lo hacemos en muchos pasos, pero que cada paso vos ponés el input mínimo y ya avanzás, entonces eso simplifica. O decir, no, vamos a hacer que sea una pantalla con todas las cosas ahí. Esa decisión la toma Interaction Design. Y UI, User Interface, es a ese esqueleto le pongo, ahora sí, los colores, las shapes, que esté bien lindo, que sea atractivo, que es importante también, no es solo estético. Hay un principio de diseño que dice esto, ¿no? Como si parece que está bueno, a la persona ya le genera una confianza. Entonces, bueno, ¿cómo es un día clásico de un UX designer? ¿No? En general, un UX designer tiene un proyecto, que es el que está ejecutando, miles de millones de preguntas, que es lo que decimos que son las casuísticas, y después, bueno, tiene que ir y enfocarse en el happy path. Ok, ya sé cuáles son todos los casos, pero me voy a enfocar en el camino feliz. En general, siempre se hace un benchmark al principio, que es, me pongo a buscar otras aplicaciones cómo hacen transferencias. ¿Por qué voy a romperme la cabeza inventando algo que ya existe? ¿No? No queremos inventar la rueda. Y es importante encontrar las convenciones porque las convenciones son los que permite que una persona use un día un Ford y al día siguiente un Mercedes-Benz, si le fue bien en su trabajo. Y eso le permite que se sienta en los dos autos y pueda manejarlos. Y por supuesto que cuando tenga que poner la música le va a costar un poco más porque el sistema de audio son distintos. Pero manejar va a poder manejar igual. Y después siempre hay un margen de decir, ok, esto lo puedo mejorar. Y entonces, bueno, el diseñador hace ese primer diseño. En general hace un diseño en baja, que lo puede hacer más rápido, que incluso puede ser en lápiz y papel. A veces incluso es solamente un diagrama de flujos, un flowchart, y todo el tiempo lo va chequeando, ¿no? Se lo muestra a la persona de negocios y se lo muestra a las personas de tecnología, porque el diseñador está ahí en el medio. Hay mucho de dialogar con el desarrollador, bueno, no puedes hacer eso, pero podemos hacer esto otro, o cómo lo podemos dejar preparado para que en la próxima versión ya incorporamos eso, hasta que ya están las pantallas en eh, alta definición, digamos, bien prototipado, que sé yo, clic para acá y bien documentado. Si la persona no tiene fondos, le aparece este mensaje. Y eso es muy importante, eso se llama el handoff, ¿no? Cómo yo preparo el documento para que después el desarrollador lo agarre y no tenga que llamarme y decirme, che, Martín, esto, si la persona hace clic acá, ¿qué pasa? Que después igual te llaman y se sigue charlando. Y en general se hace eso y se termina y después se agarra otro proyecto y se hace ese otro proyecto. Y vos tenés como lo que se llama un backlog de iniciativas y vas agarrando distintas cosas hasta que en un día decís, che, ahora sí me gustaría que mejoremos la transferencia. ¿Volvemos a eso? Dale, volvamos a eso y ahí se escala. Después, yo ahora como estoy en un puesto de Product Manager, donde estoy en equipos interdisciplinarios, y mi rol como Product Manager es decir, bueno, tenemos toda esta lista de iniciativas de cosas que queremos hacer, ¿no? Entonces nos sentamos y dialogamos con la persona de negocio y con los tech leads, que son los líderes de tecnología. Y yo aprovecho y le digo al diseñador que ya vayamos preparando una iniciativa que vamos a tomar en desarrollo de acá a un mes y medio. Y entonces ya voy generando material. También ahora estoy empezando a hacer el liderazgo del equipo de UX, que eso es bastante interesante. De hecho, ahora voy a dejar de ser Product Manager y voy a enfocarme en ser el lead del equipo de UX. Y después algo más divertido, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es con AI dar un prompt y que la AI nos haga el flujo. Que eso ya hoy hay varios productos que lo hacen, pero para mi gusto hacen como algunas cosas medio genéricas. Yo hago un AI agent donde primero le digo bien cómo funciona el cachear. Después le puedo dar el documento de cuál es el challenge que estamos tratando de resolver ahora. Y después le digo, sos un UX designer. Y después le digo, acá está el motor de diseño. Si nosotros conectamos toda esta información y le damos el nodo de Figma, ya podemos apretar Enter y que salgan las pantallas
con nuestro design system y todo. Si no sale bien va a estar muy bueno, pero que va a tener mucha prueba y error hasta que podamos lograr que funcione bien bien. Y que si logramos hacer eso, el equipo de UX va a cambiar mucho en qué es lo que trabaja, porque va a ser menos pantallas y va a ser más de otras cosas. ¿Pero qué otras cosas? Bueno, entonces lo que yo desde mi rol de liderar el equipo de UX tengo que estar pensando y diseñando. Gracias por mirar este episodio de la nueva serie de Omega App. Estamos haciendo una competencia con Platzi para que practiquen ustedes sus skills de UX. Los 3 mejores contribuciones a la plataforma de Omega App van a recibir una suscripción gratis a Platzi. Entonces, pongan este mensaje en su contribución para participar en el sorteo. Gracias, volvemos al video. ¿Qué buscas vos cuando estás formando un equipo de trabajo y qué es lo como más importante que estás buscando en candidatos cuando aplican? Y primero me gusta escucharlos hablar, ¿no? Cómo cuentan sus ideas. Para mí, por ejemplo, es muy importante para un diseñador que pueda vender lo que hace, ¿no? Que vos me cuentes, hice esto, hice este curso y estuvo buenísimo porque aprendí esto y hice este prototipo, mirá, te lo muestro y mirá cómo dice en Figma. Porque bueno, después en el trabajo los diseñadores todo el tiempo nos tenemos que vender a nosotros mismos y vender el diseño y convencer a los stakeholders, ¿no? Como, este es el mejor flujo de transferencias. Es este. Porque si no, todo el mundo después viene y te dice, no, pero ponele esto, sacale lo otro. Entonces hay que saber venderse. Algo que es muy importante en diseño es que el diseñador es el que trae a la persona, al usuario, a la conversación. ¿No? Porque la persona de negocios quiere vender más, que está perfecto, somos una empresa, tenemos que vender plata, porque además con esa plata después me pagan el sueldo a mí, así que estamos perfectos. Y después la persona de tecnología quiere pensar la mejor solución tecnológica. Entonces ahí aparece el diseñador y dice, bueno, pero pensemos en la persona, intentemos que esto sea más fácil de hacer, cómo podemos hacer, quizás es un poquito más complicado tecnológicamente, pero si no, igual no lo va a usar nadie y tampoco tiene sentido. Y cuando te dicen hay que hacer una transferencia, el diseñador dice, no, no tenemos que hacer una transferencia. La gente no hace transferencias. La gente va a comer con amigos y uno paga y el otro le tiene que devolver la plata y se la devuelve en el momento y le muestra, mira, te pagué, o le manda el comprobante. Y eso es lo que hacen las personas. Entonces, cuando llevo una entrevista, me es muy importante el storytelling, porque es un recurso que después vamos a usar mucho como diseñadores. Y después cosas que pregunto siempre que a mí me interesan son cuál es el proceso de trabajo de esa persona. Si me dice que va directo a Figma, ya para mí es una red flag. A mí me parece que está bueno cuando una persona empieza en baja y hace lápiz y papel y tiene como todo un proceso hasta que llega al diseño en alta. Y después, yo a esta altura del partido, que ya hice muchas entrevistas y que trabajé con mucha gente, hay mucho gut feeling y mucho, esta persona eh, me parece que me está vendiendo humo, me está vendiendo algo que quizás no sabe tanto. Y después también es muy importante buscar un junior que yo me imagine que lo puedo ir capacitando y que tenga una buena escucha y que cuando yo le hago un comentario de lo que él dice, no se lo tome, no sea muy, como que se ponga a la defensiva, porque yo necesito capacitarlo y voy a tener que darle mucho feedback, muchas veces crítico, eh, para que mejore y para que sea justamente eh, que tenga más experiencia, ¿no? Entonces, si yo ya veo que hay una persona que le cuesta mucho el feedback, y entonces para un puesto junior no sirve. Rápidamente, antes de hablar de AI, ¿tenés algunos consejos para un estudiante o alguien que está aspirando a ser diseñador de UX o alguien que está empezando en UX? Sí. Em, bueno, para alguien que está empezando en UX, creo que le recomendaría que lea los libros fundamentales de la práctica. Leer de esos cinco, tres o cuatro son una muy buena base. El de Don Krug es muy fácil de leer, se lee en una hora y te da todos los fundamentals. Después creo que está bueno ir viendo cómo se trabaja en la industria, qué es trabajar agile, em,
y entender. A mí me ayudó mucho ese curso que hice de front-end, que al final terminé dejando, pero me sirvió muchísimo para entender de desarrollo. Entonces quizás hacer un mini cursito de desarrollo puede ayudar un montón, sobre todo de desarrollo front. Creo que también es un momento en donde todo el tiempo salen cosas de AI y es un momento donde UX, así como antes tuvo un momento de gloria y esplendor, ahora está un poco capa caída y un poco en decadencia, pero me parece que es momentáneo y me parece que lo que hay que entender es que el futuro es tecnología y cada vez va a haber más interfaces y más aplicaciones y más cosas. Y siempre va a hacer falta diseñadores que estén ahí pensando en qué es lo mejor para la persona. No hay que angustiarse demasiado por el estado actual de la industria. Me parece que es, no sé, tiene que ver con la recesión global y otras cuestiones. ¿Y qué más le recomendaría? Practique, que juegue, que se baje Figma y que empiece a hacer cositas, que trate de ver los productos que usa y los analice de forma crítica, que está bueno también. Sí. Y una pregunta más grande como sobre AI. ¿Cómo ves vos que va a cambiar ser UX designer o esa industria con AI? ¿Y cómo pensás que AI va a ayudar con eso? ¿Y cómo pensás que AI va a quizás reemplazar un poco? Bueno, eh, creo que es puro sacar la bola de cristal. Pero bueno, lo que yo veo es, vamos a poder enfocarnos en otras cosas y usar a la AI para distintas cosas. Sí creo que los equipos quizás se achiquen un poco los equipos de cada empresa, pero también eso va a permitir que haya más empresas, porque justamente como ahora no necesitas 50 personas y puedes tener 5, ahora quizás tenés una empresa grande con menos gente y quizás 10 empresas chicas que dicen, no necesito tanta inversión para hacer algo. Y entonces quizás, y una startup es una empresa que hoy en día con tanta innovación son las empresas que traen la innovación adelante, porque un equipito chiquito que toma decisiones rápido, que quizás no hace un montón de cosas, se enfoca en algo y encuentra un nicho y lo vende, bueno, creo que va a decantar a que haya muchas startups que empujan innovación y que traen cosas nuevas todos los días. Y también el ciclo va a ser más rápido, ¿no? Como startup que le va bien, startup que se funde y va a ser un poco más dinámico. Quizás, quizás no. Entonces con ahora AI que puede diseñar y puede pensar más y siempre está desarrollando mejor y mejor, ¿pensás que es un tiempo bueno para aprender UX y meterse en esa industria? Sí, para mí el mundo de la tecnología como te decía también antes, me parece que estamos en un momento en el que todo empieza a tener más tecnología, en el que la heladera empieza a tener una interfaz y se comunica con Amazon y hace ya la orden del mercado y los autos empiezan a tener, todo empieza a tener tecnología. Entonces, bueno, me parece que estar en el mundo de la tecnología eh, es un buen lugar para estar. También es un lugar que nos va a obligar a tener mucha flexibilidad y mucho dinamismo y en que quizás nuestros roles se van transformando y que tenemos que estar todo el tiempo leyendo lo último y a veces eso genera como mucha ansiedad porque todo el tiempo hay cosas nuevas. Pero bueno, me parece que en definitiva sí es un buen lugar para desarrollarse profesionalmente. Muchas gracias por tu tiempo. Si tienes algo último para decir, para concluir, eh, ahora es el momento. No, bueno, quizás un último consejo también para la gente que está empezando, tanto en UX como en cualquier área de desarrollo. Me parece que si hay algo en el mundo de la tecnología que es muy lindo es todo lo que es la comunidad y que todo el mundo es muy generoso y, y que si a veces quieren empezar con algo y ven que hay un UX designer de una aplicación que les gusta mucho, le pueden escribir y estoy seguro que esa persona les va a contestar y les va a responder con algo interesante. Yo mismo una vez descubrí una persona que hacía animaciones, los de Lottie Files, y vi que era argentino y le escribí y le dije, che, está buenísimo lo que hicieron y nos quedamos charlando y hay mucha cosa de comunidad. Así que no tengan miedo de hablar con gente, de hacerle preguntas y de apoyarse en la comunidad de desarrollo y de diseño que es muy grande
y que hay mucho de ayuda al nuevo a entrar. Así que apóyense en eso. Gracias a Martín por hacer esta entrevista con nosotros. Si quieren ver más videos así, suscríbanse al canal y pongan un like a este video. Chao.